Hoy vamos a hablar de Grecia y su influencia en la cultura occidental. Se puede decir que los griegos formaron los ojos y la mente con los que los hombres de Occidente han visto y comprendido el mundo. He aquí su gran importancia y vigencia. En el medio geográfico, pues la civilización griega surgió en la península de los Balcanes, de ahí se extendió por las islas del mar Egeo y Jónico, por la actual Turquía y por el Mediterráneo occidental, también por amplios territorios de Asia y África. Ya en el desarrollo histórico, esta se divide en diferentes épocas, que sería la época arcánica, que es la primera etapa de la historia de Grecia y se desarrolla entre los siglos 9 y 6 a.C., momento en que los griegos se agruparon en polis y se expandieron por el Mediterráneo. La época clásica, que es en el siglo V y la primera mitad del siglo IV a.C., se dio el enfrentamiento entre polis Atenas y Esparta. Atenas era una polis rica e influyente. Su gobierno estaba formado por las siguientes instituciones: o asambleas formadas por los ciudadanos atenienses mayores de 20 años. Estas cumplían unas funciones, la cual votaba las leyes, decidía la paz y la guerra y elegía a los gobernantes. O también estaban los magistrados, que ponían en marcha las decisiones de la asamblea, y los tribunales de justicia, que eran los elegidos por sorteo. Esparta fue una polis muy poderosa en la que sus ciudadanos se entrenaban para la guerra. Su gobierno se basaba en las instituciones, que eran o dos reyes, poder militar religioso, o consejo de los ancianos, que propone y elabora las leyes. También juzga a los reyes o magistrados, que ejecutan las decisiones del consejo, y la asamblea, con poder ilimitado, elegía a los magistrados y a los miembros de la gerucia. Ya la siguiente época, la época de guerras, que durante esta etapa de la historia se destacaron las siguientes guerras: guerras médicas, que enfrentaron a griegos y persas. Causas y desarrollo de la guerra, pues los persas comenzaron a expandirse y sometieron las polis griegas de Asia Menor, y estas polis se rebelaron y el resto de polis griegas acudieron en su ayuda. Fueron lideradas por Atenas y la guerra acabó con la victoria de Grecia. También está la guerra del Peloponeso y el enfrentamiento que fue entre Atenas y Esparta por conseguir el dominio en Grecia. Y tras varios combates, Esparta se convirtió en las polis más poderosas. También podemos encontrar la época helenística, que fue entre la segunda mitad del siglo IV y el siglo I a.C. En esta etapa las polis pasaron a formar parte de un gran imperio gobernado por un rey. Tras las guerras entre polis, el mundo griego se debilitó. Esta situación fue aprovechada por el rey Filipo II de Macedonia y así logró conquistar casi todas las polis. Su hijo, Alejandro Magno, continuó el proyecto de expansión territorial de su padre y consiguió crear un imperio que llegó hasta la India. Hablando un poco acerca de las expresiones artísticas de Grecia que influenciaron a la cultura occidental, tenemos como primero las pinturas. Y ves que para hablar de las pinturas griegas es necesario hacer referencia a la cerámica, ya que precisamente en la decoración de ánforas, platos y vajillas, cuya comercialización era un negocio muy productivo en la antigua Grecia, fue donde pudo desarrollarse este tipo de arte. Como segundo tenemos las esculturas. Las esculturas griegas nacieron en el siglo IX a.C. Fueron pequeñas figuras humanas hechas en materiales muy moldeables como arcilla, el marfil o también la cera. Algunos motivos comunes de estas primeras obras eran como muchachos y muchachas en formas lisas y redondeadas. Estas figuras plasmaban en piedra una bellísima e ideal figura que guardaba una gran similitud con las esculturas egipcias. Con la llegada del clasismo, las esculturas griegas fueron tomando un carácter más propio y abandonaron los patrones originales. Gracias al estudio de proporciones se pudo copiar finalmente la anatomía humana y los rostros ganaron definitivamente una expresividad y realismo. Como tercero tenemos la arquitectura. El templo fue sin lugar a dudas uno de los legados más importantes de la arquitectura griega al occidente. Era de una forma bastante simple. Tenía una sala rectangular a la que se le accedía a través de un pequeño pórtico y cuarto de columnas que sostenían un techo bastante similar al actual tejado a dos aguas. El Parteón de Atenas es una de las más claras ilustraciones de este brillante periodo arquitectónico griego. Y como último tenemos la religión. Los griegos eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses, tenían muchas formas humanas.
Los griegos pensaban que sus dioses vivían de modo muy similar a los humanos por tener las mismas virtudes y defectos que los hombres, pero desconocían la enfermedad, la miseria, la vejez y la muerte. Eran omnipotentes e inmortales. En esta parte vamos a ver un aporte de la civilización griega a la historia de la humanidad en general. Como primero tenemos el mito. Desde el periodo paleolítico el hombre comenzó a divinizar y adorar la naturaleza porque el hombre necesita imaginar lo que había divinizado en algunas cosas visibles como símbolos. Así surge el mito, que es una parábola o un símbolo que se crea para aplicarlo a la naturaleza, el destino posible del alma humana y su relación con lo divino. El mito poetizado por Homero y Hesiodo dio al hombre la belleza y la dimensión heroica. Por otro lado tenemos la polis, a través de la cual se realizó la convivencia social que dio como fruto la libertad de la política. Se puede definir que la polis eran ciudades y estados con una forma de vida, leyes y gobiernos propios, gobernadas por jefes locales en un principio y posteriormente por la aristocracia. Como ejemplo de esto tenemos que en algunas polis apareció la democracia y gracias a este sistema los ciudadanos se reunían en asambleas para tomar decisiones y elegir a los cargos políticos. Un ejemplo de polis de democracia fue Atenas. Y por último tenemos la filosofía, que es conducida por las vías de la razón natural. Esto llevó al hombre a un clima más apacible al elevarlo a través de la búsqueda del ser al plano de la ciencia y de la inteligibilidad de las cosas. La influencia de la cultura griega en la Europa occidental ha sido significativa y perdurable. A lo largo de la historia de la antigua Grecia, con su rica tradición filosófica, política, artística y literaria, sentó las bases de muchas de las instituciones y conceptos que son fundamentales para la civilización occidental. Uno de los aspectos más destacados de la influencia griega es su impacto en el desarrollo de la democracia. La antigua Grecia fue un lugar de nacimiento de la democracia en un sistema político en el cual los ciudadanos tienen voz y voto en los asuntos públicos. Los principios democráticos de participación ciudadana, igualdad de derechos y de gobierno por el pueblo influyeron en la concepción de la democracia en Europa occidental a lo largo de los siglos. La filosofía griega también ejerció una gran influencia en la cultura occidental. Los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases del pensamiento racional y crítico. Sus ideas y métodos de investigación filosófica han sido fundamentales para la tradición intelectual de Europa occidental, moldeando disciplinas como la ética, la lógica y la metafísica y la política. El legado artístico de la antigua Grecia también ha sido una fuente de inspiración constante. La arquitectura griega, con sus columnas y proporciones armónicas, ha influido en el diseño de edificios y monumentos a lo largo de la historia europea. Además, la escultura griega, con su enfoque en la representación realista del cuerpo humano, ha sido un modelo para los artistas occidentales a lo largo de los siglos. En el ámbito literario, los antiguos griegos crearon algunas de las obras más importantes y duraderas de la historia. Las epopeyas de Homero, como la Ilíada y la Odisea, han sido referentes literarios en Europa occidental desde la antigüedad. La tragedia griega, con dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides, han influido en la tradición teatral occidental y ha dado forma a la concepción de la tragedia como género. En resumen, la cultura griega ha dejado un legado duradero en Europa occidental, en diversos ámbitos, incluyendo la política, la filosofía, el arte y la literatura. Sus ideas y expresiones artísticas han sido fundamentales para el desarrollo y la evolución de la civilización occidental a lo largo de los siglos y continúan siendo valoradas y estudiadas en la actualidad.